La letra pequeña en el mercado cripto va llena de señales de alerta. Es importante que seas consciente de esto, porque al igual que cuando ves un anuncio de un coche que te dice cómpralo desde $20.000 y luego ves la letra pequeña que dura unos segundos, esa letra pequeña, esos $20.000, ya no te parecen tanto $20.000, porque la letra pequeña te está diciendo algo que no te dice la letra grande, que no te va a gustar tanto. Entonces, en este vídeo me he propuesto, de alguna forma, interpretar la letra pequeña del mercado cripto en un sector, en una cosa que os voy a explicar a continuación. Y todo esto viene simplemente en base a mi experiencia. Mi experiencia, mi opinión, no es que sea ni la mejor ni la peor, es simplemente la experiencia de una persona que en base a un recorrido de 7 años se ha equivocado muchas veces y ha acertado muchas veces. Obviamente me encantaría siempre poder acertar, pero es imposible porque estamos en un mercado de probabilidades. Lo más habitual es que te equivoques más veces de las que aciertes, pero la clave es que en la suma total de estas operaciones puedas ser rentable, es decir, que acabes más en profit que en pérdidas. Entonces, vamos a hablar mucho en profundidad sobre las preventas. Ahora mismo estamos en un punto del mercado, en un contexto donde Bitcoin ya ha roto el nuevo ATH, donde se está manteniendo en esa zona de los 60.000 altos, y esto lo que ha provocado es que la entrada masiva del retail no es que estemos en el all-time high, pero sí que ha entrado retail y sí que hemos visto que hay mucho más interés de inversores, sobre todo inversores con bastante dinero. Yo ahora mismo tengo algunos contactos que son de la banca tradicional, que trabajan en bancos que vosotros conoceréis de España, que están empezando a invertir en criptos ahora mismo. Entonces, he visto que parte del retail ha empezado, pero muy poca, algunos amigos míos, pero sí que he visto gente que está más relacionada en el mercado tradicional que han empezado a posicionarse con Bitcoin, desde las entradas de los ETFs de spot de Bitcoin. Entonces, cuando todo esto está explotando, lo que sería el inicio de la explosión ya se ha activado, significa que hay más oportunidades de hacer dinero, porque la tendencia es alcista, pero ojo, que no se engañen, también hay más probabilidades de que perdáis dinero. Y cuando digo perder dinero significa que inviertas en un token que al final no vaya bien, que a lo mejor el producto no acabe de cuajar y el token no dispare, sino te estoy diciendo de que pueden existir más scams o simplemente gente aprovechada que lo que va a hacer es intentar venderte una idea maravillosa de su producto que no puedes dejar escapar para que inviertas en el token y luego simplemente se lleven todo tu dinero. Porque en el anterior bullrun lo que pasaba es que había muchos proyectos que lanzaban una página web, lanzaban un tráiler y luego lo que pasaba es que la gente le tiraba el dinero en la cara porque decían qué locura de producto, o sea, este juego es una maldita salvajada, levantaban 5 o 10 millones de dólares y luego, ¿qué necesidad tenían de desarrollar el juego si habían levantado 5 o 6 millones de dólares? Pues obviamente lo que hacía el equipo de desarrollo era tirar la toalla, cumplir bajo mínimos, ir haciendo como que están entregando cosas y finalmente no hacían ni un churro. Y esto era así, porque yo, como os he comentado, gané mucho dinero, pero también lo perdí. Y lo perdí porque confié demasiado en las promesas de otras personas y esto es algo que tenéis que vigilar. Si no os enseñan un producto, aunque sea un MVP, ¿vale? Un mínimo de producto, no os podéis fiar, porque al final simplemente es pura especulación y la especulación está muy bien, aquí especulamos muchísimo, pero hasta un cierto límite. Hasta un cierto límite de que no se te rían en tu cara al poder ser. Entonces, todo este contexto de FOMO, donde la gente ya empieza a excitarse por volver a ganar dinero, porque hay ganas de ganar dinero y porque la gente sabe que se puede ganar dinero, eso es lo más importante, esa concepción, aparecen más preventas, aparecen más rondas de inversión, aparecen lo que serían las grandes famosas private sales. De hecho, yo lo he notado muchísimo en este inicio de año, que lo que son los contactos por Telegram de Mark invierte en este proyecto, tenemos una ronda para Joel, Key Opinion Leader, que es un influencer, pues me decían, Mark, tío, que tenemos una ronda para influencers para que tú puedas entrar, haces un vídeo, tú puedes invertir, o sea, yo estoy bastante fuera de todas estas preventas, más que nada porque al final todas tienen un grave problema, y es lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy, pero creo que es importante de que hablemos de lo siguiente, ¿vale? Y para esto vamos a utilizar nuestra fantástica pizarra que ha vuelto. Por cierto, me gustaría que me pusierais en los comentarios si queréis que me compre un iPad
para que estos dibujos que aquí hago al menos sean un poquito más decentes, porque con el ratón se me complica un poco la historia. Entonces, vamos a empezar con el lío. Los grupos famosos de Telegram para acceder a las preventas. ¿Esto por qué existe? Pues Marc, tiene una explicación. Hay muchas personas que van de listas en el sector cripto, ¿vale? Que en este caso pues son personas que se llaman X, vamos a ponerle que X, es una persona que tiene contactos de proyectos, ¿vale? Y estos proyectos les piden, ostras, queremos rellenar una ronda de financiación de $100.000. Pues vale, pues entonces esta persona dice, vale, pues voy a hacer un grupo de Telegram, ¿vale? Y voy a ayudar a proyectos que me llegan por arriba, proyectos que me llegan por aquí. Imaginaos que esta empresa o esta persona tiene pues un total de 7 proyectos que le contactan y dicen, yo quiero 100K, ¿vale? Pues tenemos una ronda de $100.000. Yo quiero 10K, ¿vale? Yo quiero 50K. Y aquí tienes diferentes proyectos, ¿vale? Que les están contactando a estas partes intermedias para levantar rondas de financiación. Entonces, estos grupos de Telegram, ¿vale? Estas personitas de aquí son muy listas. ¿Por qué? Porque al final lo que hacen es comisionar, pero comisionan de una forma que no están aportando valor. ¿Por qué? Porque los proyectos que están trayendo a sus inversores, porque sus inversores, que son estas personas que están por aquí, lo que les interesa es invertir en preventas. Entonces, esta persona dice, tengo preventas. Madre mía, qué mal escribo con el ratón. Pero bueno, tengo preventas. Y hace un grupo de Telegram. Y lo vende por Instagram o lo vende por canales de YouTube. Y dice, tengo preventas. Porque le llegan proyectos asquerosos. Y esta persona lo que dice, sí, tengo las mejores preventas del mundo, meterle. Entonces la persona que no tiene ni idea de criptos, que es la gran mayoría, lo siento con todo el corazón, porque los que estáis viendo el vídeo entiendo que no sois estos, pero mucha gente de esta que no tiene ni idea de criptos simplemente está aquí diciendo, quiero entrar en preventas, y les da igual la preventa que sea. Eso, ¿qué quieren es entrar en preventas? Porque se piensan que entrar en preventas significa ganar dinero, que os explicaré que no es así. Entonces lo que hacen es tirar el dinero, pero no a los proyectos, que también, sino que primero se hace como una bolsa, entre toda esta gente pues recaudan los $100.000, ¿vale? Van a este bolsillo de esta persona y esta persona se queda un 10%, ¿vale? Y encima os están cobrando a cada uno de vosotros, por ejemplo, pues 100 euros al mes, ¿vale? Porque es lo que cobran muchas veces, esto en el bullrun es lo que veía. Os cobran 100 euros al mes más un 10% de la comisión para que podáis entrar en preventas que no valen ni un churro. O sea, realmente este sistema de comisionar, porque es el de toda la vida, ¿no? Pues tenemos la parte A, en este caso, disculpadme, tenemos la parte A, que es el proyecto, tenemos la parte B, que es el intermediario, y tenemos la parte C, que es el inversor o el retail, vamos a poner una R, ¿no? Entonces, no hay ningún problema porque esto exista, porque al final la parte B está juntando la parte A y la parte C. Es un negocio perfecto. Uno quiere inversión y el otro quiere invertir, ¿vale? Los juntamos. El problema es cuando la parte del medio, ¿vale? En este caso es el intermediario, la gente que tiene estos grupos de Telegram asquerosos, lo que están haciendo es comisionarles una locura al pobre retail que no se entera y encima les están trayendo proyectos asquerosos. Eso es lo peor del bullrun. La gente que se aprovecha de otras personas y se ríen en su cara y encima le está haciendo no perder el tiempo, o sea, el dinero, sino el tiempo, que para mí es más importante. Entonces, si tú realmente este sistema lo que están haciendo es juntar preventas de proyectos tier 1, es decir, proyectos muy buenos, tío, este negocio me parece espectacular, no mancha la industria. Te doy un doble check de WhatsApp, ¿vale? Está perfecto. El problema es todo el 95% de proyectos, de canales de YouTube, de Telegrams, que lo único que van a hacer es aprovecharos de vosotros. Yo ya lo dije, que si algún día traía preventas, no iba a comisionar nada. Porque al final creo que está muy bien poder ofrecer oportunidades, tú no verte beneficiado de alguna forma, pero te acabas beneficiando porque la abundancia en la inversión, en el ayudar, te acaba llevando por otro lado. Porque yo muchas veces he ayudado a muchas personas, no he pedido nada a cambio y luego manda unas cosas que he dicho, tío, se os ha ido la pinza, pero mil gracias porque eso me sirve para crecer. Entonces, este tipo de negocios, al final, lo que les interesa, la parte intermediaria, es traer mucho volumen, tanto de gente de retails, como más retails, más mensualidades, y como más proyectos lleven, más comisionan. Por lo que al final, lo que hacen es trabajar por volumen
y te la meten doblada y te le meten cualquier tontería. Por lo que estos famosos grupos de preventas, ¿vale? Estos grupitos de Telegram tan conocidos, por favor, vigilar, ¿vale? Vigilar porque es una red flag. Sobre todo mirar las preventas que han dado, qué retorno han dado, cómo trabajan esas personas, porque muchas veces no van a pedir ni KYCs, no van a pedir ni formularios, luego hay problemas para entregar los tokens, entonces es una pérdida de tiempo y te das cuenta de que antes que entrar en una preventa, compra el token en un exchange descentralizado y te saldrá mucho mejor. Entonces, vayamos a por la parte 2 de esta explicación. Ya os he dicho que hoy iba a explicar toda la letra pequeña de todo lo que está pasando en el sector cripto. Llevo ya mucho tiempo en este sector, entonces que me sé todas las triquiñuelas de mucha gente que va a empezar en el sector cripto a intentar estafaros y yo pues ya por suerte sé lo que van a hacer y intento pues de alguna forma blindaros. No voy a salvar a todo el mundo, soy consciente, pero si os sirve para que no caigáis en estas estafas, pues a menos que tengáis esta información. Repito, grupos de preventas también, siempre y cuando cumplan con lo que proponen y no os estén dando cualquier mierda. Es así. Entonces, el tema de las preventas parece una buena idea porque dices, ostras, si el token sale, por ejemplo, a 0,05, ¿vale? O sea, yo estoy comprando este token a 0,05, está de puta madre, y luego el token ponen que lo listan en un CEX, ¿vale? Imaginaros a 0,15, ¿vale? Pues claro, tú aquí ya te has hecho un por 3, está genial. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una preventa aquí, pero no una, sino que tienes 50 preventas porque te están dando cada día una preventa nueva, una preventa nueva, una preventa nueva, significa que tienes 50 proyectos que estar vigilando de todos sus vestings, de todos sus cliff y de todos sus locks. Es decir, es una maldita salvajada. Y yo esto lo hice en el anterior bullrun, chicos. Y para mí fue uno de los mayores errores y donde más pasta palmé. Porque en vez de decir, entro solamente en 5 preventas, ¿vale? Pensando que a lo mejor no me daría retorno, preferí entrar en 50 preventas. 50 preventas. Yo pensando, claro, 50 preventas, ¡buah! Me van a ir todas de puta madre, voy a ganar mucho dinero, pero no. Porque al final lo que estás haciendo es diversificar demasiado, en vez de decir, voy a filtrar realmente de todas las preventas que encuentro en internet, cuáles son las 5 mejores. Y con las 5 mejores te aseguro que vas a ganar más dinero en la primera opción que en la segunda opción. Esto es así de claro. Y el que no quiera reconocerlo, me da igual, no vengo a discutir con nadie. Entonces, la cuestión de las preventas es que tienen unos sistemas de vestings, de cliffs y de estas cosas que ahora mismo os voy a explicar. Y es que tú cuando compras un token en una preventa, normalmente, del 100% de los tokens que te dan, ¿vale? Es decir, si por ejemplo el 100% de los tokens son, me lo invento, 10.000 tokens del proyecto X, ¿vale? Cuando el token sale al mercado, no me dan el 100%. Ningún proyecto te da el 100%, muy pocos, algunos sí, pero no todos. Lo que te dan directamente es un 5%, por ejemplo, el día de la salida. Y luego te dan otro mes un 5%, y luego te dan un 5%, y así hasta completar el 100% de los tokens que te tienen que dar, que son esos 10.000. ¿Qué pasa? Que hay muchos proyectos que, por ejemplo, ahora mismo el bullrun está genial, el bullrun todo el mundo está ganando pasta, jiji, estamos subiendo, pero llega un punto donde el bullrun dice, ups, pues hasta aquí hemos llegado, macho, y cae. ¿Y qué pasa? Que tú has estado comprando preventas aquí, 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 aquí. Voy a hacerlo de este color que se verá más. De aquí, de aquí, de aquí. O sea, has estado comprando 50 preventas, ¿vale? Diciendo, guau, es que es dinero fácil, sí, sí. Pero piensa que has estado invirtiendo en todas estas preventas. Cuando los tokens se empiezan a desbloquear, no te has dado cuenta y el 80% del supply de los tokens que tienes aún en cartera se están desbloqueando justamente aquí. O sea, tú aquí, cuando Bitcoin ya ha caído y está en el suelo y todo se ha caído al suelo, te das cuenta y dices, joder, pues sí, solamente me han dado el 20% de los tokens que había invertido. Y eso es un grave problema, porque al final el token se está desplomando porque el mercado cripto se va al carajo y de lo que podrías haber llegado a ganar, que es mucho dinero, sí, no has ganado nada. Simplemente porque los vestings son muy largos, porque las condiciones de muchos proyectos son muy largos y al final no te renta. Si al final vas a tener un token vas a tener todos los tokens en 3 años, a ti en 3 años es que te la pela. Tienes que estar pensando en cuánto puedo ganar en un año, no en 3-4 años. Entonces, vamos a hablar de lo que es el vesting. Venga, va. Primera clase de
criptos. El vesting no deja de ser un sistema de desbloqueo de tokens. Como os he dicho, tú cuando tienes, por ejemplo, el 100% de los tokens, cuando sale al mercado, no te van a dar todos los tokens, no te dan el 100%, porque si no, el gráfico, ¿qué pasa? Imagínate, tú has entrado en una preventa de que el token valía $1, ¿vale? Y el token cuando sale al mercado vale $5, ¿vale? ¿Qué pasa? Que te has hecho un por 5. Entonces, cuando el token se dispara y tú tienes y a ti te dan el 100% de los tokens en el momento donde sale el token, ¿qué pasa? Que tú y todos los inversores habéis ganado tanta pasta que lo que vais a hacer es decir, ostras, pues como he hecho tanta pasta, voy a vender. ¿Y qué pasa? Que vosotros mismos lo que vais a hacer es un pam pam dam y tumbar el precio del token incluso por debajo del precio de salida prácticamente. Entonces, esto, para evitar estos pumps and dumps que antes nos hacían, lo que dicen es, ok, como te has hecho un por 5, no te vamos a dar el 100%, que te lo daremos con el paso del tiempo con todos los vestings, te vamos a dar solamente el 5%. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el token tiene una presión bajista a lo mejor de un 5%, pero a lo mejor el 5% es hasta aquí, no hasta aquí abajo con el 100%. Y esto al final lo que provoca es que el gráfico pueda sostenerse mejor, pueda corregir, pueda volver a subir, pasa un mes, el siguiente vesting venga un 5% para abajo, pero luego puede volver a caer, luego puede volver a caer, un 5% para abajo puede volver a caer, pero luego vuelve a subir. Entonces, los vestings no dejan de ser herramientas para desbloquear estos tokens y que la presión bajista de la propia venta no joda el gráfico. Esto es el tema de los vestings. Los vestings van con diferentes meses. Hay meses que, o sea, hay proyectos que son desde 6 meses, hay proyectos que son hasta 60 meses. Es decir, estamos hablando de 2, 3, 4, incluso he visto proyectos que tienen vestings de 6 años, ¿vale? Los vestings se aplican a diferentes partes del proyecto. Puede ser para marketing, puede ser para el equipo, puede ser para una ronda privada, puede ser para influencers, puede ser para diferentes sistemas, que ya os los enseñaré al final. Pero la cuestión es entender de que el proyecto, en este caso en cuestión, siempre va a tener un vesting y los vestings normalmente están informados en el white paper o en la página web. De hecho, es el apartado donde están todos los tokenomics, el típico quesito con los porcentajes o los gráficos estos que suben y bajan, pues normalmente estamos hablando de los vestings. Y los vestings tienen como objetivo lo siguiente. Lo primero, prever de scams, ya que cuando tú estás hablando de un proyecto que tiene vestings largos, significa que no es un proyecto de pump and dump, porque un proyecto de pump and dump no tiene vestings. Directamente los tokens todos están liberados. Luego también permite crear un sentimiento de lealtad, ya que si al final, por ejemplo, yo ahora con Taitico lo que hacemos es bloquear el token durante muchos años, los del equipo, la gente lo que va a interpretar es, ostras, este equipo está comprometido, porque se han bloqueado los tokens durante 2 años, o 3 años, o 4 años. Entonces, esto también crea lealtad. Y luego también lo que hace los vestings es proteger a los propios inversores, porque hay muchos inversores que no son conscientes de que vender el 100% de sus tokens podrían tumbar el precio y muchas veces lo hacen. Entonces, para tener controlado a sus inversores, lo que hacen es aplicar estos vestings. Entonces, los vestings tienen diferentes sistemas a la hora de soltar los tokens. Imaginaos que esto es tiempo, ¿vale? Y esto es cantidad de los tokens, ¿vale? El 100% sería aquí arriba de los tokens. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de que el tiempo son 5 años, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de un vesting lineal, significa que desde el primer día el token lo que está haciendo es repartirse de forma equitativa con el paso del tiempo. Es decir, durante los 5 años se va a estar repartiendo el 100% de los tokens cada día. Es decir, no va a ser un día recibo los tokens y hasta el día siguiente del próximo mes no recibo los tokens, sino que cada día estarás recibiendo tokens. Esto es un sistema de vesting lineal. Y luego tenemos el gradual, ¿vale? Que el gradual no deja de ser uno que es como el lineal, pero escalonado, ¿vale? Que sería básicamente con escalones. ¿Esto cómo se traslada? Que, por ejemplo, en el mes 1 tenemos 0%, pero luego, o sea, el primer mes tenemos 0%, en el primero ya tenemos un 10%, que sería, por ejemplo, esto. Aquí tendríamos un 20%, y aquí, por ejemplo, entre acabar o sea, tú, por ejemplo, a mitades de mes, del mes 0 al mes 1, has conseguido ya el 5% porque estás en la mitad, aquí un 6%, aquí un 7%, un 8%, un 9%, pero hasta que no acabe el mes, con el vesting gradual, que sería este de aquí, tú no estás consiguiendo los tokens, ¿vale? Básicamente el gradual es que va mes a mes. En vez de recibirlos poco a poco,
El graduales los recibes pum, pum, pum. El uno de cada mes, el uno de cada mes, el uno de cada mes. Es la única diferencia entre este tipo de bloqueos. ¿Cuál es el que más me gusta? ¿El vesting tradicional, que es el lineal, o el gradual? Yo prefiero el lineal porque el gradual, como que la presión bajista está más clara, porque al final la tienes justamente aquí, en este día, la tienes en este día, la tienes en este día, la tienes en este día y en este día, que son los días donde desbloqueas todos los tokens. En cambio, el lineal, como se reparte durante todo el mes los tokens, no hay ningún tipo de drama. Esa es la clave, porque yo, por ejemplo, recibo tokens durante todo el mes de enero, pues el día 1, el día 2, el día 3. Hay gente que el día 5 querrá vender los tokens, hay gente que no venderá hasta el quinto mes, hay gente que no venderá hasta el sexto mes y hay gente que vendrá todos los tokens cada día. Pero se reparte esa presión bajista, por lo que es bastante interesante y nosotros con Taitico vamos a hacer ese sistema de vesting, el lineal. Es importante también que el tema de las preventas tengáis en cuenta a cuánto estáis comprando el token y cuánto vesting tenéis. ¿Por qué? Pues porque muchas veces hay preventas que a lo mejor no os renta comprar el token si a lo mejor el token sale a un precio en un exchange centralizado. Porque va a entrar en una preventa que el token me cuesta 1 céntimo, si en la pública me cuesta 3 céntimos. A lo mejor me renta más esperar a comprar en la pública, que ya tengo todos los tokens, ya que en la venta privada me voy a hacer un por 3, sí, pero tendré todos los tokens bloqueados durante un tiempo. Entonces, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, vamos a ir con ejemplos reales, que los tengo aquí apuntados. Y en este caso estamos hablando del proyecto de Sidus, por ejemplo, ¿vale? Es un proyecto que tiene unos vestings muy largos. ¿Por qué? Pues porque, como estáis viendo, en este caso, la reserva, el fondo de reserva, hasta el 2029, octubre de 2029, no tendremos, disculpadme, los incentivos del ecosistema, ¿vale? Si os estáis fijando, es lo que no tendremos el 100% hasta noviembre de 2029. Entonces, aquí lo que podemos ver es cómo hay porcentajes de diferentes apartados del tokenomic, donde sería una preventa privada, una prepública, una public sale, liquidity, una ronda semilla, el equipo, partners. Entonces, cada una de estas rondas tienen un precio de compra del token y unos bloqueos. Por eso, algunos de ellos pues tienen todos los tokens antes. Por ejemplo, en este caso, la ronda pública tienen antes los tokens. Luego tendríamos aquí la liquidez, estaría desbloqueada al 100%, pues mucho antes que a lo mejor otras rondas, como podría ser la pre-public round. Y luego tendríamos el fondo de reserva y partners y advisors que irían después de todas estas rondas. Y esto se rige según al precio que han comprado los tokens y las condiciones que ellos han determinado en su white paper. De hecho, como estás viendo ahora mismo en pantalla, los tokenomics suelen ser como estás viendo en pantalla. El cliff no deja de ser simplemente el bloqueo, ¿vale? Cuando estamos hablando, por ejemplo, que la ronda privada, que significa el 11% del supply total del proyecto, son 3 meses, ¿vale?, de bloqueo. El 5% del TGE significa que en el momento donde se hace la creación del token y se lanza al mercado, se desbloquea un 5%, 3 meses de bloqueo y luego 18 meses de un vesting lineal, que es el que os he comentado. Luego hay diferentes sistemas, como estáis viendo, pues a lo mejor la ronda SID tiene un sistema muy parecido al de la preventa, pero con menos porcentaje. En este caso es 8,50 y aquí es un 5. Pero por ejemplo, la Public Sell significa que el día del Token Generation Event se da un 10%, luego no hay ningún tipo de cliff de bloqueo y tienen un vesting lineal de 10 meses. Es muy importante que esto lo tengáis en cuenta a la hora de invertir en algunos tokens, ya que, por ejemplo, imaginaros que estáis pensando ahora mismo en invertir en el token X y ese token de golpe tiene una liberación de tokens, porque en sus tokenomics lo han marcado, lo han determinado. Entonces es importante que tengas en cuenta, por ejemplo, en este caso la página de Token Unlocks, que Token Unlocks lo que te está permitiendo es ver todas estas liberaciones de tokens del equipo de marketing, de advisor, de rondas privadas, cuando se ejecutan. Entonces, normalmente son eventos que crean una presión bajista porque hay más tokens en circulación y la gente quiere tomar ganancias, entonces se venden. Normalmente los equipos, los proyectos, hacen estrategias de marketing para compensar esas posibles caídas. Y digo posibles porque no son confirmadas, pueden ocurrir porque al final son más tokens
y la gente quiere vender para tomar ganancias, pero a veces no tiene por qué haber caídas. Pero gracias a Token Unlocks podéis verificar todos los proyectos o la gran mayoría de ellos que se están liberando con el paso del tiempo. En CryptoRank está muy bien, podéis ver toda esta información de casi todos los proyectos, pero en Token Unlocks también nos van avisando, en este caso a forma de contrarreloj, cuáles son los proyectos más recientes que van a recibir pues estas cantidades de tokens y sobre todo pues ver cuánta presión puede tener, cuántos se liberan, etcétera, etcétera. Como veis aquí también podéis verlo en formato mesa, ¿vale? Table, que la verdad es que se ve bastante cómodo. Y luego tenemos también el nivel gráfico, que esto no dejaría de ser el mismo apartado que hemos visto aquí, pero de una forma mejor repartida. Y si os vais al apartado de fundraising, también vais a poder ver la opción de a cuánto han comprado el token. En este caso en ronda seed, pre-sale, private, y aquí ya están las IDOs que no dejan de ser los launchpads. Y no me quería despedir sin la siguiente información, y es que, al igual que os he dicho que las liberaciones de tokens son posibles preocupaciones por el inversor, es importante destacar de que proyectos como Dextools, que tiene una quema constante de tokens, lo que está haciendo es que el token, en vez de ser inflacionario, es deflacionario. Porque como más transacciones se ejecuten dentro del ecosistema de Dextools, es decir, más listados de tokens, etcétera, etcétera, pues esto lo que provoca es que se vayan quemando más tokens. Entonces tiene un modelo de negocio muy interesante y siempre voy mostrando Dextools porque sería genial que más proyectos también implementaran esta quema de tokens. De hecho, Sidus lo tiene. Tiene un sistema de quema de tokens porque se están dando cuenta de los proyectos que si no lo tienes, estás yendo ya un poco desfasado. Así que bueno, esto sería prácticamente todo. Espero que este vídeo os haya encantado. He intentado pues transmitir un poco pues mi conocimiento en base a lo que serían todas estas preventas. No todo lo que veis por internet reluce y es oro, pero sí que algunas oportunidades lo son. Tenéis que saber identificarlas, cuáles son las que merecen la pena y cuáles no. Pero he visto tantas malas experiencias con las preventas, tanta gente que se ha querido aprovechar porque no han explicado realmente cuál es el negocio detrás de todo esto, pues yo quería bajar un poco todo del cielo, pies en el suelo, intentar explicar un poco la transparencia de cómo yo veo estas cosas en base a toda mi experiencia recorrido. Y creo que las preventas son muy interesantes que las tengáis en cuenta, pero vigilar mucho, filtrar mucho. Y si vais a participar en launchpads, que sean launchpads reconocidos. Y ya sabéis que trabajo bastante con Decubate porque es casi el único launchpad que realmente me transmite confianza junto a Seedify. Porque el resto simplemente se están aprovechando de vosotros. Porque quieren que compren el token, que se haga un por 5, un por 6, un por 10 en el momento de la salida y luego el token se olvida. Porque al final lo que hacen es intentar meter el máximo volumen de proyectos porque todo el mundo comisiona dinero. Y esto al final es un problema porque a ti te hacen perder dinero y sobre todo tiempo. Así que bueno, esto sería todo. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis podido aprender un poquito cómo funcionan las preventas, cómo funcionan los cliffs, los vestings y todo esto. Y nada, nos vemos ya por el canal en la próxima ocasión. Chao, chao.